欢迎收看今日焦点。在2019年最后2天，12月30号，中国湖北武汉官方发布了一份紧急通知，说武汉市陆续出现了不明原因的肺炎症状患者，已经发现了27例，其中7例呢病情非常严重。When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement, filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs, hunker down, and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Tres de cada 4 nuevas enfermedades que aquejan al hombre, denominadas emergentes, responden al concepto de zoonosis. Es de pleno conocimiento científico que los virus gripales que circulan entre los animales suponen una amenaza para el ser humano. Y sin embargo, una pregunta ha de surgir inexorablemente en nuestras mentes. ¿Qué es lo que lo desencadena? Sencillo y complejo de explicar a la vez. Pero la explicación más aceptable, de acuerdo a la evidencia científica surgida a lo largo de los siglos, puede reducirse a la siguiente expresión: la intromisión del ser humano en la naturaleza. Los ejemplos de esta afirmación alcanzan por momentos dimensiones rocambolescas: explotación y hacinamiento animal para su consumo. La exposición directa o indirecta con aves de corral infectadas, vivas o muertas, su sacrificio, desplume, la manipulación de sus carcasas,
tan solo para satisfacer a una demanda sociocultural. Animales carneados vivos para su consumo. Actividades que suponen divertimento, recreación o placer para el ser humano, tales como la caza, acuarios, zoológicos y la industria peletera, no están exentos a esta problemática. Pero para el caso puntual de China, hoy bajo una mirada mundial increpante, los incontables mercados mayoristas allí activos, como el de Wuhan, dejan entrever la herencia de la gran hambruna que azotó este país durante los años 70. Tristemente, aún varias décadas después de superado dicho evento, este tipo de comercio, sostenido en la explotación denigrante de ciertas especies animales, fue legitimizado por el régimen chino. En la actualidad, este comportamiento aberrante parece estar instalado en ciertas clases sociales asiáticas, a modo de legado cultural y/o histórico. Gripe estacional, influenza pandémica. La influenza o gripe estacional ocurre todos los años, mayormente durante los meses de invierno. Puede causar desde enfermedad leve hasta la muerte, especialmente en población de riesgo. Estos virus suelen repetirse cada año, logrando cierta inmunidad poblacional. Sin embargo, es también cierto que se hallan en permanente evolución, mutando naturalmente, conduciendo a cambios en sus proteínas de superficie. Estas mutaciones pueden ser acumulables con el tiempo, por lo que el virus se va diferenciando antigénicamente cada vez más de su árbol filogenético. Es por esta razón que conocidas cepas gripales pueden conducir a una pérdida de la inmunidad o a un desajuste de la vacuna. Usted puede tener, de hecho, gripe varias veces en su vida. A tal motivo, responde los cambios de los componentes de la vacuna contra la gripe estacional, revisados y actualizados año tras año, la cual es administrada anualmente estratégicamente durante los meses de otoño. Los subtipos de virus influenza tipo A que circulan actualmente entre las personas de forma estacional son el H1N1 y el H3N2. En cualquier caso, estacional o no, resulta algo para no subestimar. Mueren cada año en el mundo 650.000 personas por enfermedades respiratorias relacionadas directamente con la influenza estacional. Influenza pandémica. Surge cuando emerge un virus influenza tipo A que no circulaba previamente en humanos y para el cual, obviamente, no se tiene inmunidad ni hay vacuna disponible, generando brotes con un patrón menos predecible e incluso por fuera de la temporada estacional habitual. Los virus influenza A son virus ARN envueltos cuyo genoma se haya segmentado 8 veces. Esto último permite el intercambio o reordenamiento genético a modo de fichas entre diferentes cepas de manera abrupta, imprevisible. Cuando dos cepas coinfectan la misma célula, pueden intercambiar sus segmentos y dar lugar a un virus de mayor virulencia con una novedosa constelación de genes, ergo una original combinación de sus proteínas de superficie. Los influenza A tienen la habilidad de infectar naturalmente diferentes especies animales, pero además una determinada especie puede ser infectada por diferentes subtipos. Estos reordenamientos genéticos favorecen el traspaso interespecies, tras el cual el virus puede incluso seguir mutando para adaptarse a su nuevo medio ambiente. Esta es la base del surgimiento de las pandemias. Pero veámoslo más de cerca. Los virus influenza tipo A se dividen en subtipos o cepas de acuerdo a la variedad y combinación de las ya mencionadas proteínas ubicadas en su superficie externa. Son dos las que nos interesan, la hemaglutinina y la neuraminidasa. Existen 18 subtipos de hemaglutinina y 11 tipos de neuraminidasa diferentes. El subtipo será denominado, por ejemplo, H3N2 si posee la hemaglutinina tipo 3 y la neuraminidasa tipo 2, o H1N1 si contiene
contiene la hemaglutinina tipo 1 y la neuraminidasa tipo 1. Son proteínas antigénicas, es decir, las que inducen la respuesta inmune de la célula huésped. Les recuerdo que los virus solo pueden sobrevivir y replicarse por dentro de células huésped que los alberguen. Si bien matemáticamente existen 198 combinaciones posibles de subtipos, solo se han detectado en la naturaleza 131. Como podrá darse cuenta, la relación entre lo estacional y lo pandémico es cada vez menos distante. Muchos virus que circulaban como estacionales pasaron a ser pandémicos y viceversa. El ejemplo paradigmático es lo acontecido con el virus influenza H1N1 en 2009. Como ya veremos, la interrelación entre estos conceptos ante el innegable avance del ser humano sobre la naturaleza se ha convertido en una línea cada vez más delgada y por lo tanto, si usted está interesado en comprender por qué la subsistencia del ser humano se ve amenazada, entonces le resultará indispensable abrazar la implicancia de los mismos. Le propongo un viaje a través de las grandes catástrofes mundiales que han tenido como protagonista a un virus influenza tipo A lo largo de la historia, de nuestra historia. La mayor pandemia que la población mundial ha experimentado desde que se tiene conciencia histórica ha sido la denominada gripe española, en 1918 por el virus influenza H1N1. Esta cepa proviene de las aves, desconociéndose si el evento ocurrió por ordenamiento previo entre virus aviares o posteriormente luego de infectadas las células humanas. En algún punto, un virus foráneo logró penetrar en el ser humano y comenzar a transmitirse a partir de su vía aérea. Nada nuevo, ni siquiera para la época. El número de muertes oscila entre 50 y más de 100 millones de personas, el 5% de la población mundial. De resultar correcto este cálculo, habría matado a más personas que las dos guerras mundiales juntas. Por supuesto que a pesar de su apodo, esta pandemia no se originó en España. Dado que este país se mantuvo neutral durante la Primera Guerra Mundial, a diferencia de otras naciones involucradas, que limitaban las noticias, evitando desmoralizar a sus tropas y generar inquietudes que pudiesen interferir en la presteza militar. Actualmente existe consenso de que el virus en cuestión se originó en Camp Faston, centro de entrenamiento militar estadounidense localizado en la base de Fort Riley, en el estado de Kansas. El paciente cero fue el soldado Albert Gitchell, cocinero, quien la mañana del 4 de marzo de 1918 se reportó a la enfermería con fiebre, cefalea y dolor de garganta. Pero a pesar de su malestar físico, Gitchell continuó con su rutina. Esa primera noche se registraron 107 casos similares en el cuartel, cifra que ascendió a 522 en los siguientes 7 días. De este modo, soldados estadounidenses contagiados diseminaron la enfermedad, ya sea en su país ante el retorno a sus hogares o al desembarcar en Francia, esparciendo el virus por todos los rincones del continente europeo y el resto del mundo. De acuerdo a reconstrucciones históricas, el primer caso de una segunda oleada de la enfermedad se registró el 22 de agosto de 1918 en Brest, puerto francés por el que ingresaban las embarcaciones norteamericanas para incorporarse al conflicto bélico. Es interesante resaltar que un brote respiratorio clínicamente similar a una neumonía aconteció en una base militar británica ubicada en Étaples, al norte de Francia, durante el invierno de 1916 e inicios de 1917. Una situación similar se vivió a los pocos meses en la base militar inglesa de Aldershot. Dado que estos acontecimientos se adelantaron temporalmente a lo sucedido en Fort Riley, hay quienes aseguran que el origen de la pandemia tuvo lugar en Europa, precisamente en Francia. Comprobar si se trató o no del mismo agente infeccioso, como usted podrá comprender, resulta en la actualidad científicamente imposible. Pero seguramente resultará acertado especular con que en esos campos militares de alta densidad poblacional y recambio de soldados, no pocas veces malnutridos, con falta de higiene básico y sometidos al estrés de una guerra, conviviendo hacinados con cerdos, en cercanía de granjas de gansos, patos y pollos vivos, además de la presencia de gases mutagénicos, protagonistas estelares de lo que fue la primera guerra química de la historia, que por supuesto desencadenaron enfermedades respiratorias graves, sirvieron como atmósfera propicia para la emergencia de la pandemia. Como vemos en este primer ejemplo, el virus responsable de la mayor pandemia de la historia de la humanidad no se originó en China, sino que de hecho se esparció por el este de Europa hacia China.
La pandemia de la gripe asiática, desatada en febrero de 1957 en Guizhou, provincia ubicada al suroeste de China, fue causada por un brote de influenza de tipo A, bautizado como H2N2. Para abril del mismo año ya se había expandido a Singapur y Hong Kong. Llegó al poco tiempo a los Estados Unidos, donde murieron unas 70.000 personas. Para ese entonces, la ciencia ya había alcanzado cierto grado de madurez, lo que permitió desarrollar un tratamiento eficaz. Fue la primera pandemia de origen viral que, analizada en un laboratorio, permitió la creación de una vacuna. La causa, el abuso explotativo de aves y patos salvajes, gracias a un intercambio genético producto de la recombinación entre virus de la gripe aviar y humana. Hasta 2 millones de personas encontraron la muerte en aquella oportunidad. Le sigue cronológicamente la pandemia conocida como gripe de Hong Kong, identificada en julio de 1968 en la por entonces todavía colonia británica y causada por otro virus influenza de tipo A, en este caso el H3N2, aislado en la unidad de virología del Hospital Universitario hongkonés Queen Mary Hospital. Se la considera la primera pandemia de la era moderna, la de los transportes aéreos, rápidos. Para septiembre de 1968 había alcanzado la India, Filipinas, Europa y el norte de Australia. En ese mismo mes, el virus entró en California, acarreado por tropas de soldados que retornaban de la guerra de Vietnam. Para diciembre del mismo año, se diseminó por los Estados Unidos. Llegó a Japón, África y Sudamérica un año más tarde. La causa, otra vez el abuso explotativo de aves y también de cerdos. El subtipo H3N2 estaba conformado por nuevos genes aviares, pero además contenía aquellos heredados del subtipo H2N2, responsable de la gripe asiática en 1957. Se considera que el cerdo actuó como huésped intermedio original, favoreciendo el reordenamiento de subtipos divergentes. Rápidamente se desarrolló una vacuna y para esta época ya existían una serie de antibióticos y tratamientos médicos que ayudaron a combatir infecciones secundarias derivadas de la enfermedad. Sin embargo, ¿cuál fue el saldo? Sin números demasiado claros, oscila entre 1 y 4 millones de personas fallecidas. Este virus circula aún como causa de gripe estacional, aunque no tan estacional. Sus constantes mutaciones antigénicas han causado estragos durante las temporadas 1997-98 y 2003-2004, y de nuevo en 2017 y a la actualidad con foco en Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, al punto de llegar a ser llamada gripe australiana, y con una vacuna a la que parece no encontrársele la vuelta. La gripe aviar, desatada por otra cepa del virus influenza tipo A, designada como H5N1 durante 1997 en Hong Kong, recientemente convertida en región administrativa especial china, transmisible mediante el contacto con heces, plumas y secreciones de aves infectadas. Adicionalmente, sus huevos y carnes mal cocidos también pueden transmitir la enfermedad. El índice de mortalidad de esta cepa se acerca al 60%. Todo comienza con la repentina muerte de más de 4.000 pollos en granjas de Hong Kong por un probable brote de gripe aviar. Entonces, un artículo que alarma sobre la posibilidad de una nueva pandemia es publicado en la revista Nature, informando que el 21 de mayo de 1997, un niño de 3 años residente en el este hongkonés desarrolló síntomas gripales y murió luego de 5 días de hospitalización en terapia intensiva tras esfuerzos terapéuticos estériles. Este se convirtió en el primer caso de infección humana por gripe aviar H5N1 en el mundo. Un segundo brote infeccioso aconteció en noviembre y diciembre de ese mismo año, causando otros 18 casos y 6 muertes. En respuesta, el 28 de diciembre de 1997, el gobierno emitió una orden de matanza, masacrando literalmente 1,5 millones de pollos vivos en tan solo 48 horas. Pero para completar la secuencia, debemos retroceder un año en la historia, puntualmente hasta abril de 1996 en China, a la provincia conocida en el idioma español como Cantón, cuando misteriosamente mueren una serie de gansos
evento que mereció poca atención en ese entonces. La doctora Jian Zhu, especialista en virus influenza de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, CDC, según sus siglas en inglés, considerado uno de los organismos de referencia epidemiológica más importantes del mundo, describe claramente los acontecimientos en la revista Virology, cómo este nuevo virus, identificado en gansos, fue capaz de traspasar la barrera hacia los humanos por reordenamiento genético, siendo responsable de los hechos subsiguientes, al igual que lo hicieron las cepas de la gripe asiática y la gripe de Hong Kong ya descriptas. Y cita a una extensa revisión de la literatura elaborada por el Dr. Robert Wester, virólogo neozelandés y voz más que autorizada en gripe aviar y reordenamiento genético entre aves y humanos. Jian Zhu también cita en su informe publicado en Virology a Kennedy Shorridge, jefe del Departamento de Microbiología de la Universidad de Hong Kong, quien aseguraba que no se han detectado nuevos casos de gripe aviar en humanos o aves vivas desde la matanza sistemática llevada a cabo en diciembre de 1997. Shorridge parecía optimista, hasta se animó a fantasear con la idea de una vacuna. Pero la calma duró poco. En el año 2003, nuevos casos de gripe aviar en humanos fueron detectados en Hong Kong y mientras los ensayos clínicos continúan intentándolo, una vacuna contra la gripe aviar en humanos comercialmente disponible aún no ha sido aprobada. Volviendo al tema de la vacuna, situémonos contextualmente de nuevo en 1998, cuando un comité de expertos de la OMS se reunió para delinear las estrategias de vacunación de acuerdo a las cepas por aquel entonces circulantes. El prometedor artículo publicado en la Revista Panamericana de Salud Pública finaliza con una invitación para leer en línea el informe final oficialmente redactado por los expertos, ya no disponible. Pero permítame por un momento abandonar el continente asiático, porque en el año 2003, coincidente con el rebrote de influenza H5N1 en Hong Kong, aconteció otro recordado brote de gripe aviar, ahora en los Países Bajos, causados por otra cepa, la H7N7. 89 personas resultaron infectadas, presentando en general síntomas leves, mayormente conjuntivitis, pero además el episodio se cobró la vida de un veterinario y también de 30 millones de aves que fueron exterminadas, nada menos que el 28% de la producción aviar de los Países Bajos. En 1980, el ya citado eximio virólogo Robert Wester describe un brote por esta misma cepa en un acuario de Boston, Massachusetts, cuyo desenlace consistió en 500 focas fallecidas. En aquella oportunidad, una foca infectada estornudó en la cara de uno de los investigadores, desarrollando la infección por la cepa H7N7, manifestada clínicamente como una conjuntivitis severa. Autoridades sanitarias regulatorias se han encargado de dejar en claro que el contagio interhumano de la gripe aviar es improbable o que dicha forma de transmisión ocurre de manera excepcional. Lo cierto es que casos aislados han sido verificados científicamente en sitios puntuales. Estos eventos esporádicos han acontecido en enero de 2004 en Hanoi y Ho Chi Minh, Vietnam, septiembre también de 2004 en Phamphag Phet y Bangkok, Tailandia, y junio de 2006 en Sumatra, Indonesia. Pero en rigor de la verdad ya había sucedido antes, en 1997, entre trabajadores de la salud de Hong Kong, un evento que pasó desapercibido. Sería correcto afirmar que el virus influenza tipo A cepa H5N1 no logra transmitirse tan eficazmente entre humanos como lo hace entre aves o de estas a humanos. A pesar de ello, la mutación incesante del virus deja siempre una puerta abierta a esta última posibilidad. En octubre de 2004, cerca de 80 tigres murieron o fueron eutanasiados en un zoológico tailandés ante un inminente brote de gripe aviar causado por alimentar a estos animales con carcasas de pollos infectadas. Desde noviembre de 2003, la OMS ha recibido cientos de informes de casos infecciosos en seres humanos provenientes principalmente de 15 países de Asia, África y Europa. Desde el 2003 al 2020, dicho organismo ha reportado 861 nuevos casos confirmados por laboratorio y 455 muertes. Billones de aves fueron sacrificadas para contener la diseminación. No obstante, dado que las costumbres humanas nada se han modificado, la diseminación intermitente entre humanos continúa y la evolución del virus también.
Pero la historia de la gripe aviar sigue, o en realidad recién empieza. En marzo de 2013 se reportaron en Shanghái y la provincia de Anhui, al este de China, los primeros casos en humanos causados por otra cepa, la H7N9. Este subtipo es considerado el virus influenza con mayor potencial de riesgo de pandemia, producto del reordenamiento genético. El doctor Ron Faucier, virólogo holandés especialista en influenza aviar del Centro Hospitalario y Universitario Erasmus, ubicado en Rotterdam, Países Bajos, modificó genéticamente el virus de la gripe aviar H5N1. Identificó distintas mutaciones, incluidas las necesarias para que esta cepa lograra transmitirse por el aire entre mamíferos, sin un huésped intermedio, demostrando que el virus H5N1 puede adquirir la capacidad de transmitirse por el aire y por lo tanto representa un riesgo inminente de pandemia en humanos. En 2012 publicó las 5 mutaciones que necesitaba el virus para convertirse en transmisible por la vía aérea y contagiarse entre personas, anticipándose a lo que sucedió luego en China en 2013 con el surgimiento del subtipo H7N9. Faucier se vio envuelto en una polémica que traspasó fronteras, cuando las agencias federales de seguridad de los Estados Unidos censuraron sus publicaciones científicas en las revistas Nature y Science por temor a que fueran utilizadas como arma de bioterrorismo. Después de discutir duramente con las autoridades estadounidenses durante 6 meses, finalmente logramos que nuestros hallazgos estén donde deben estar, publicados en fuentes científicas de libre acceso, afirma Faucier, quien también se refiere a la cuestión vacunas. Estados Unidos tiene almacenadas más de 250 millones de vacunas contra el H5N1 y lo mismo para el H7N9, así que si mañana uno de estos virus pasa a ser respiratorio, ellos pueden salvar a toda su población, cubrirse las espaldas. Ha costado 1.000 millones de euros. ¿Las usarán? ¿Serán eficaces? No lo sabemos. Publicaciones científicas que insistían sobre el caldo de cultivo que significa el hacinamiento de aves y los mercados callejeros sobran. Desde iniciado el 2013 hasta septiembre de 2017, la OMS ha reportado 1.562 casos causados por la cepa H7N9 confirmados por laboratorio, la cual ha matado a casi 4 de cada 10 infectados. ¿Qué siguió después? Lo obvio, otra cepa entró en circulación, la H9N2. Hay evidencia directa que el virus influenza aviar H9N2 ha contribuido previamente a la evolución de otros subtipos, cediendo parte e incluso la totalidad de sus genes internos potencialmente letales para los humanos. Esta cooperación mutua permanece latente de manera constante. Rick Bright, inmunólogo estadounidense, director de la agencia denominada Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado, BARDA, según sus siglas en inglés, perteneciente al Departamento de Salud y Bienestar de los Estados Unidos y encargado de supervisar el desarrollo de vacunas, afirmó en 2018: "No hay nada que pueda contener o lentificar la gripe aviar". Quizás el nombre Rick Bright le suene conocido. Se trata del mismo funcionario que recientemente aseguró que, lamentablemente, contra el COVID-19 no habrá vacunas disponibles para todos. Adicionalmente, Bright intentó frenar por todos los medios que el gobierno estadounidense avanzara junto a Bayer sobre la FDA, Food and Drug Administration, para obtener una autorización y lanzar drogas al mercado no testeadas ni aprobadas oficialmente contra el COVID-19, tal como es el caso de la hidroxicloroquina. Trátese de un exceso de honestidad o no, fue destituido por el presidente Trump y trasladado a un cargo de menor rango en mayo de 2020. Justamente a la preocupación por la enfermedad COVID-19 debe sumarse la simultánea detección de un nuevo caso de gripe aviar, ahora del subtipo H5N6, en una granja de codornices en Filipinas. Un mes antes, en la provincia de Sichuan, ubicada al suroeste de China, funcionarios debieron lidiar con la misma cepa que le costó la vida a miles de aves y cuyo desenlace o evolución al momento de redactar estas líneas permanece incierto. El secretario de Agricultura de la República de Filipinas, William Dar, anunció que la enfermedad reemergió luego de 2 años. En 2018, una cepa similar ya había azotado al continente. William Dar, ferviente defensor de la industrialización aviar y la agricultura intensiva, aseguró que la situación estaba bajo control, luego de ordenar la matanza de 12.000 codornices. Claro que la cepa H5N6 no solo afecta a codornices y aves en general, sino que además logró
logró traspasar también la barrera interespecies hacia los humanos. La primera muerte registrada en el mundo aconteció justamente en la provincia china de Sichuan, en un hombre de 49 años aparentemente sano, vendedor en un mercado donde se comercializaban aves vivas. Los brotes de gripe aviar por la cepa H5N6 continuaron, aunque quizás uno de los más recordados sea el acontecido en Corea del Sur durante diciembre de 2016, cuando el gobierno de dicho país, dada la situación reinante, debió elevar al máximo el nivel de alerta sanitaria. ¿Qué medidas fueron implementadas? Concientización social por parte de entes gubernamentales, actores de la sociedad civil, en cooperación con la Organización Mundial de la Salud, tendiente a reevaluar los hábitos alimentarios y la necesidad de contemplar una forma de alimentación verdaderamente saludable y ecológicamente sustentable. Nada de eso. 16 millones de aves fueron sacrificadas, lo que representa el 12% de la producción aviar en Corea del Sur, reiniciando el ciclo de producción en masa sistemática de aves explotadas para su libre comercio. Entre el 2014 y el 2020, la OMS ha reportado 24 casos y 7 muertes en humanos por la cepa H5N6. En vísperas del Año Nuevo de 2018, una mujer de 68 años, residente de la provincia china de Jiangsu, desarrolló síntomas respiratorios y debió ser hospitalizada. Más tarde, se convirtió en el primer caso detectado en humanos por la cepa H7N4. Pero seguramente ya se habrá percatado de que en esta historia de los virus influenza, ninguna cepa resulta tan nueva o demasiado antigua. Para el caso de la H7N4, ya había sido identificada en 1997 en el estado australiano de Nueva Gales del Sur. La historia de la factoría avícola, que permite el enriquecimiento de unos pocos a costa de un trato sanguinario para con los animales, la salud de los seres humanos y la destrucción del planeta, se ha convertido en un ciclo de nunca acabar. Y así le siguen. La H7N2, que infectó humanos en los Estados Unidos allá por el 2002 y el 2003, para luego trasladarse al Reino Unido. La H7N3, descrita en personas en el 2004 en la provincia de Columbia Británica, Canadá, y otra vez en 2006 en Inglaterra. La H6N1 hizo lo propio en mayo de 2013 en Taiwán. La H10N8 en diciembre de 2013 en la ciudad de Nanchang, al sudeste de China. El subtipo que desencadenará una nueva pandemia es impredecible, dado que las probabilidades parecen ser infinitas. Mientras tanto, no existe medicación efectiva contra la gripe aviar. El antiviral o Celtamivir, comercializado por Roche bajo el nombre Tamiflu, ha sido más debatido y promocionado que efectivo. Las constantes mutaciones imposibilitan la creación de una vacuna. Se detecta esto hace 2 semanas en una planta de engorda de pavos. Correcto. No es primera vez que ocurre. La medida que se tomó, es inmediatamente sacrificar aves, bastante. 65.000 pavos que fueron enterrados ahí mismo. ¿Y con eso se da por superada la crisis? A menos que usted tenga acciones en alguna compañía avícola o considere que la proteína de pollo es esencial para la supervivencia del ser humano, la respuesta es no. Tampoco hace falta decir que las aves, además de seres sintientes, están en todo su derecho a tener gripe, al igual que nosotros. Al identificar un cuadro gripal en semejante estado de hacinamiento, las aves son entonces sacrificadas, millones y millones al año. El ser humano no se distancia ni deja de someterlas y consumirlas, tan solo las mata, a la espera de que pase el problema, a modo de barrido bajo la alfombra. Una solución cortoplacista que para nada reivindica la muerte de los cientos de personas ocurridas en cada uno de los brotes. Hoy por hoy, la vacuna existe, pero para las aves, garantizando de este modo el recurso alimentario y su explotación perpetua. Amigas y amigos, yo quiero exhortarlos a todos sin excepción, que en estos días de asueto que vamos a tener, en este puente que irá del 1 al 5 de mayo, te quedes en tu casa con tu familia, porque no hay lugar más seguro para evitar contagiarse del virus de la influenza porcina que tu propia casa.
La inicialmente denominada gripe porcina en el 2009 fue prontamente rebautizada como gripe A H1N1 en un intento de evitar denominaciones vinculativas tales como gripe mexicana y también el malestar de los grandes empresarios de la carne de cerdo. De antemano le pido disculpas, pero antes de avanzar es necesario un poco de historia para comprender el contexto. Hay 5 fechas o años que nos interesan. Por si no lo notó, la H1N1 es la misma cepa de influenza de la gripe española de 1918, responsable de la mayor catástrofe pandémica que azotó a la humanidad. En esencia, no se trata exactamente de la misma cepa, sino más bien de un pariente lejano, dado que es probable que de algún modo u otro descienda de esta misma. La cepa H1N1 circuló en humanos y cerdos desde 1918 hasta la llegada de la H2N2, causante de la gripe asiática, en febrero de 1957. A partir de allí, teóricamente, siguió haciéndolo solo en cerdos. La H2N2 hizo lo propio hasta llegado el año 1968 con el surgimiento de la cepa H3N2 y la gripe de Hong Kong. Esta última estaba en circulación en humanos durante 1977, año en el cual la cepa H1N1 fue reintroducida por los humanos en la naturaleza. ¿Qué sucedió? En las instalaciones del ejército estadounidense, ubicadas en Fort Dix, New Jersey, humanos parecen haberse infectado con un virus H1N1 porcino. Se registró una sola muerte y enfermedad respiratoria grave en varios soldados, pero el cuadro se limitó a esa zona de los Estados Unidos y no pasó a mayores. No obstante, más tarde, el mismo año, también hubo brotes similares en Tianjin, China y la Unión Soviética. Por eso se conoce coloquialmente a este segmento histórico como gripe rusa, dado que fue la Unión Soviética el primero en reportar el brote a la OMS, pero no debe confundirse con la pandemia de 1989 que lleva el mismo nombre. La calma duró hasta 1998, cuando ante la inconmovible expansión de la industria porcícola a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos, surgió en cerdos de Carolina del Norte, Texas, Minnesota y Iowa una nueva cepa, la H1N2. ¿Cómo surgió? A partir de la recombinación genética entre la H3N2 que venía desde 1968 y la H1N1 reintroducida en 1977. Esta H1N2 dio entonces lugar a otro episodio de recombinación genética, en este caso triple, con una cepa de influenza aviar de linaje estadounidense y subtipo desconocido y con la preexistente H3N2 que venía circulando en humanos desde 1968. El resultado, otra cepa H3N2, pero nuevamente tampoco exactamente la misma de 1968, sino una con genes porcinos, humanos y aviares, producto de la mencionada triple recombinación. Esto que podrá parecerle extraído de la trama de la serie alemana Dark es mucho menos complejo, créame, y acá es cuando la cuestión se pone interesante, porque en algún punto a partir de 1998 surgió otro reordenamiento genético entre esta flamante H3N2 y una cepa H1N1 que esta vez era importada de Eurasia. Vale aclarar que hasta fines de los 1970 los cerdos europeos parecían estar libres de gripe, entonces la H1N1 viajó en embarcaciones de cerdos desde los Estados Unidos, retornando a casa 3 décadas más tarde. El resultado de todo este embrollo, un nuevo virus influenza tipo A H1N1 para el cual los humanos no teníamos inmunidad. Se trató de un suceso sin precedentes en la virología moderna, con un cuádruple o quíntuple evento de recombinación genética, según se quiera mirar. A partir de este momento, la estabilidad antigénica de esta novedosa H1N1 se hizo menos predecible, culminando en 2009, con el brote que se convirtió en la primera pandemia causada por un virus influenza en el siglo XXI. Ahora sí, volvamos al 2009. La historia se remonta al 2 de abril de ese año en La Gloria, una comunidad dentro del municipio de Perote en el estado de Veracruz, a unos 225 kilómetros de la Ciudad de México, donde un niño de 5 años fue identificado como el paciente cero. Su madre y vecinos señalaron que el niño contrajo el virus en una granja de cerdos de la zona. No obstante, autoridades sanitarias mexicanas aseguraron luego que el origen del brote había en realidad acontecido 8 días más tarde en Oaxaca. En los Estados Unidos, el primer caso fue detectado el 15 de abril en una niña de 10 años de California. Una segunda infección se identificó 48 horas más tarde en otra niña de 8 años residente del mismo estado, pero a más de 200 kilómetros de distancia de la primera. Alcanzó para poner en alerta al CDC y por ende a toda la nación. Mientras tanto, en la ribera texana del Valle del Río Grande, a pasos de la frontera con México,
Precisamente en la ciudad de Harlingen fallecía el 5 de mayo Judy Tranel, una maestra de educación especial de 33 años. Judy tenía antecedentes de asma y cursaba en ese momento su 8º mes de embarazo. Su cuadro clínico empeoró súbitamente y requirió asistencia respiratoria mecánica. En coma, se le practicó una cesárea de emergencia horas antes de su muerte, con el nacimiento de una bebé saludable. Judy fue la primera estadounidense fallecida por gripe H1N1. Paradójicamente, en septiembre de 1988, un virus de la gripe porcina mató a Barbara Ann Wieners, de 32 años. Bárbara, embarazada de 8 meses, enfermó, al igual que su esposo, tras visitar una granja de cerdos en la típica feria del condado de Walworth, en Wisconsin. Un convocador evento donde el día de hoy se practican corridas de cerdos, competición de corderos y otras actividades arcaicas vetustas. Bárbara murió 8 días después, aunque los médicos, ante la emergencia obstétrica, lograron salvar la vida de su hija antes de su deceso. De vuelta en 2009, el esposo de la difunta, Judy Tranel, presentó luego una demanda judicial contra la empresa productora de carne porcina más importante del mundo, Smithfield Foods. Adjudicó la responsabilidad a Granjas Carroll, perteneciente a esta última transnacional y casualmente instalada en el pequeño pueblo de La Gloria. El abogado de la familia Tranel, Mark Rosenthal, enfatizó que la compañía poseía más de 1 millón de cerdos hacinados en las 200 porquerizas y que sus habitantes venían denunciando sistemáticamente pésimas condiciones higiénicas, desaforada contaminación ambiental y el incremento de enfermedades respiratorias desde el inicio de sus operaciones en 1994. Han obtenido a cambio 2 tipos de respuesta: acoso judicial por parte de la compañía porcícola e indiferencia pétrea de sus representantes gubernamentales de turno. Las conclusiones del Pew Charitable Trust, ONG sin fines de lucro, elaboradas por su Comisión de Producción Animal Industrial, publicadas el 29 de abril de 2008, ya eran concluyentes sobre cómo la agricultura animal ha contribuido a problemas de salud pública, tales como resistencia antibiótica, enfermedades zoonóticas y contaminación del medio ambiente. Remarca que nuevos virus podrían generarse por mutación o recombinación genética en granjas industriales, con una transmisión más eficaz entre humanos y por lo tanto concierne a la población regional, pero sus alcances van mucho más allá. Se alerta también que un agente infeccioso de esta índole podría persistir al procesamiento de la carne y llegar al consumidor de productos animales, resultando en un grave brote infeccioso. A modo de presagio, vaticinaba que se está creando un ambiente perfecto para la recombinación de virus influenza de distintas cepas, tales como los responsables de la gripe aviar y porcina. El informe menciona, además, que tales microorganismos podrían llegar a localidades lejanas por diversas vías, incluyendo la contaminación del agua sin aparente contacto directo. Dado que la industria ganadera tiende al hacinamiento, actúa como facilitador para una veloz transmisión y mezcla de virus, advertían científicos de la Universidad de Iowa allá por el 2007. 4 años antes, la revista Science notificaba: los cerdos infectados por gripe representan un nuevo y evolucionado modelo de aceleración de la producción en masa, dado el expansivo aumento de las granjas industriales y la vacunación compulsiva de los mismos, permitiendo el salto entre especies, tal como sucedió con la gripe aviar. El 11 de junio de 2009, la OMS declara oficialmente el estado de pandemia. Como hemos mencionado al principio de esta historia, es el propio CDC quien advierte en su página que 3 de cada 4 enfermedades infecciosas nuevas o emergentes en humanos provienen de animales. A su vez, la OMS, la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, y la OIE, Organización Mundial de la Salud Animal, ya habían advertido en su informe de mayo de 2004 que la creciente demanda de proteína animal es uno de los principales factores de riesgo para una pandemia. El 15 de septiembre de 2009, la FDA aprobó 4 vacunas contra el virus de la influenza A H1N1. Las primeras dosis estuvieron disponibles el 5 de octubre. Para diciembre, la cobertura se había extendido a toda la nación. El 10 de agosto de 2010, la OMS declaró el final de la pandemia. Un estudio llevado a cabo por el CDC informó que de abril de 2009 al mismo mes de 2010, 12.469 personas fallecieron en los Estados Unidos por gripe H1N1. Un informe de la OMS señala que a nivel mundial, al 1 de agosto de 2010,
18.449 muertes fueron certificadas por la misma causa. Incluso se ha llegado a inculpar a la administración Obama por sobreestimar la gravedad del brote, pero una nueva investigación coordinada por el propio CDC estadounidense, en la que participaron 9 coautores afiliados a dicho centro, reveló que este número es solo una fracción de la verdadera cifra de muertos. Según este estudio, publicado el 26 de junio de 2012 en la revista The Lancet, la gripe pandémica causada por el virus H1N1 provocó 15 veces más muertes de lo informado, cuyo número pudo haber superado al 500.000 de personas. Un día antes de publicarse el artículo, el CDC ya había salido a rectificarse. Por último, el CDC informa que desde la introducción del virus en 2009 y hasta el 2018, el número de muertes atribuibles en los Estados Unidos fue de 75.000. De acuerdo a estos números, si en los Estados Unidos hasta abril de 2010 hubo 12.469 muertes como causa de la H1N1 pandémica, entonces para el 2018 la H1N1 estacional siguió matando en dicho país a un promedio de 7.070 personas por año. En febrero de 2019, 10 años después del episodio, Granjas Carroll inauguró la planta más sofisticada del continente americano en el estado mexicano de Puebla, capaz de procesar 10.000 cerdos por día. Bueno, necesitamos tener una conversación como la que deberíamos haber tenido en 1996, cuando en ese tórrido verano y sin siquiera traducir los documentos del inglés al español, Felipe Solá autorizó la siembra de semillas transgénicas en nuestro país, volviéndonos esto que somos hoy, que es un gran sojal. China quiere traer a nuestro país 27 millones de dólares exportando sus granjas industriales, porque claro, ¿quién quiere ser el país generador de la pandemia? Entonces, la propuesta es traer todos los cerdos acá, que nosotros sigamos generando más y más soja para abastecer el consumo de 700 millones de cerdos por año. En China hubo un brote de lo que se conoce como peste porcina africana. Esta es una enfermedad que afecta a los cerdos y es altamente contagiosa, pero que no puedan ser vendidos como carne, que es básicamente por lo cual se los produce. China es el principal consumidor de carne de cerdos del mundo y solo en lo que va de este año tuvo que matar 250 millones de animales. Los mataron de una forma tremenda, los enterraron vivos, los quemaron. China empieza a pensar en exportar sus granjas industriales. ¿En quién pensaron? En Argentina. Argentina hasta ahora, gracias a ese programa de pura soja en el que nos metimos en 1996, es el gran alimentador de los cerdos de China. Somos los que producen la soja que luego comen los animales que se engordan en ese país. La sojización en Argentina provocó un aumento del 1400 en el uso de venenos. Vivir en el campo, como yo les digo muchas veces, ya no es una experiencia bucólica, sino que es la posibilidad de agarrarse cáncer, de tener infertilidad, de tener enfermedades rarísimas, respiratorias crónicas y de vivir, por supuesto, bajo una guerra química que en cualquier momento se posa sobre una escuela, sobre un tanque de agua. La soja actual, veneno dependiente, ocupa el 60% de nuestras superficies cultivables. Tenemos hoy un 80% de la exportación de nuestros granos para el consumo de cerdos en China. Eso deja una huella de carbono también muy grande. El punto es que no solamente está todo dado para que nosotros seamos el próximo país generador de pandemia y además estamos ubicados ya dentro de los 10 países que más deforestan. Para sostener todo este circo necesitamos deforestar 6.000 millones de hectáreas. 2 veces nuestro país. No solo esto nos aleja muchísimo de la soberanía alimentaria, del trabajo digno, de contemplar al campesino, de la agroecología, que después de todo sería quien nos permitiría la posibilidad de tener un 75% de menos de tierras cultivadas y alimentos para todo el mundo, reales, saludables, sin veneno. Entonces, ponele que no te importa el impacto medioambiental que esto genera, que es desastroso, porque decís, bueno, se ocuparán las generaciones futuras. Ponele que tampoco empatizás con el reino animal, porque tenemos esa arrogancia los seres humanos, ¿no? Como decimos, bueno,
¿Para qué voy a disminuir mi consumo si me preocupa mucho la proteína? Cuando la proteína en realidad, o sea, la que aporta el reino animal es un 37%, las calorías totales serían un 18%, pero ocupan el 83% de las tierras. Ponele que no te importe ninguna de esas dos cosas. Todavía hay 1 cada 10 personas en el mundo que se muere de hambre. Si no aprendemos en la pandemia, que tenemos a la mitad del mundo paralizado, ¿cuándo? En plena era de los macrodatos, un sinfín de documentales, publicaciones e información concerniente a esta problemática disponibles en plataformas audiovisuales y al alcance de toda vista en Internet parecen no ser suficientes. Las decisiones que el Homo sapiens toma de manera ética y libre lo exceden. Exceden de hecho a toda nación, frontera, herencia, tradición y cultura. Lo exceden en ese preciso instante en que ha decidido actuar, indefectiblemente, en consecuencia, es decir, actuar de manera libre y ética, fiel a la capacidad de su especie, en consecuencia. ¿Cuántas veces debemos transitar el mismo camino para poder ver a dónde nos conduce? Del sentido común podrán surgir al menos 2 conclusiones, tan antagónicas como congruentes. 1. Los gigantes de la industria ganadera son invencibles. 2. Si dejamos de consumir un producto, la industria deja de producirlo. Ambas mantienen similares porcentajes de resultar factibles o exactas. No se asuste. No estábamos acá para hablar de macro o microeconomía. La cuestión es más sencilla. El por muchos recordado síndrome agudo respiratorio severo, o SARS, según sus siglas en inglés, se originó en Cantón durante noviembre de 2002. Quizás les sorprenda saber que esta enfermedad también fue causada por un coronavirus. Desencadenante de una neumonía atípica en humanos, fue considerada la primera pandemia del siglo XXI. Se piensa que el paciente cero fue un hombre residente en la ciudad de Foshan, pueblo del sur de China ubicado a 20 kilómetros de Cantón, y sin registros epidemiológicos de relevancia, a no ser por el antecedente de haber estado cocinando pollos, gatos domésticos y serpientes en los días previos. Otros señalan que, en realidad, el caso cero resultó ser un hombre residente de Sichuan y que trabajaba como cocinero en un restaurante de Shenzhen, ciudad de la costa sur de Cantón y epicentro de mercados húmedos similares al de Wuhan. Además de comercios, pequeños pueblos y zonas residenciales, Shenzhen es conocida tanto por turistas como locales por su gran oferta gastronómica, cuyos restaurantes incluyen en sus cartas una gran variedad de platos exóticos elaborados a base de serpientes, tortugas, salamandras gigantes, cocodrilos, escorpiones,
cabezas enteras de cordero, conejos, palomas, faisanes, ranas, gatos de civeta, gatos domésticos, perros mapache, perros domésticos y un sinfín de especialidades locales, delicatessens que enloquecen a turistas y locales por igual. Más allá de las costumbres, la ciudad de Shenzhen, meca de la tecnología china, es hoy considerada como el Silicon Valley asiático y una de las ciudades del futuro. El 21 de febrero de 2003, un médico de 64 años, oriundo de Cantón, que había estado atendiendo pacientes infectados por un aún novedoso coronavirus, viajó a Hong Kong para asistir a la boda de su sobrino. Se alojó tan solo una noche en el hotel de Metropole, pero alcanzó para contagiar la enfermedad a otras 12 personas ahí mismo hospedadas, de diversas nacionalidades, que llevaron de regreso el virus a sus países: Vietnam, Singapur, Irlanda y Canadá. Otros 3 huéspedes del hotel requirieron hospitalización en Hong Kong, infectando de forma intrahospitalaria a 95 trabajadores de la salud. Este médico falleció el 4 de marzo. El hotel en cuestión sigue operando al día de hoy, aunque con otro nombre. El 24 de marzo de 2003, el responsable del SARS, coronavirus denominado SARS-CoV, fue identificado mediante microscopía electrónica. El nuevo virus comenzó entonces a ser rastreado, conduciendo a los científicos hasta los murciélagos y a los gatos de civeta, criaturas con rasgos felinos consideradas una delicia en el sur de China, que habrían actuado como huésped intermedio hasta el salto final del virus a los participantes del lucrativo comercio de la vida silvestre, es decir, los humanos. El SARS se alzó con cifras que oscilan entre los 8.000 y 9.000 casos confirmados y entre 700 y más de 900 muertes en 30 países de los 5 continentes, con una tasa de mortalidad declarada por la OMS del 14 al 15%. No obstante, la mayoría de los casos se concentraron en 5 países: China, Taiwán, Hong Kong, Singapur y, curiosamente, Canadá. En este último país, la mayoría de las infecciones se confinaron a hospitales de Toronto y familiares cercanos de los pacientes. El caso cero en Canadá, una mujer que compartió hotel en Hong Kong con el médico chino, retornó a Toronto el 23 de febrero de 2003. Falleció 10 días más tarde. Entonces los gatos de civeta fueron asesinados en masa en Cantón. El impiadoso método consideraba rociarlos con desinfectante, electrocutarlos vivos y luego quemarlos. La orden del gobierno de Shenzhen fue más que concisa: que ningún gato de civeta quede vivo. En la ciudad de Shaoxing, también en Cantón, recurrieron a otro método de exterminio, menos sofisticado, por cierto, el ahogamiento. En Yonam, presidente de la Asociación Conservadora de Animales, dijo en su entonces: ni siquiera sabemos si son la fuente directa del SARS, y si ellos deciden matarlos, en relación al gobierno, deberían hacerlo en una forma humana con mínimo sufrimiento para los animales. Y agregaba: el ahogamiento es totalmente inhumano, dado que toma cierto tiempo hasta que el animal muere. En mi rol de investigador, revisando meticulosamente la literatura científica y la evidencia disponible, afirmo que, 17 años más tarde, aún no queda claro el rol de los gatos de civeta, incluso si han tenido algo que ver en el brote. La evidencia se afirma y se contradice en simultáneo, constantemente. Consciente de lo frustrante que aquello puede resultar, es que decidí refugiarme en la mirada de un especialista en la materia. Contacté entonces a la profesora Diana Bell, zoóloga y referente en biología de la conservación del Reino Unido. As I mentioned before by email, I'm very concerned about the way government authorities decide to fix or solve infectious outbreaks. I mean, assigning responsibilities that have a great impact on wildlife, often responsibilities that seem to be not only unquestionable, but also very cruel and even unfair. I am a scientist, and paradoxically, science doesn't clear my concerns. For the specific case of SARS in 2003,
civet cats were identified as responsible for the outbreak, and then thousands of them were slaughtered en masse, even though the role was not clear at all. 17 years later, the question remains unfinished, and history seems to repeat itself with every new infectious outbreak and other animal species. The deeper I dig into scientific literature and reports, the more confused I get, and for this reason, I wanted to turn to an expert in the field to know your reflections on these issues, and I'm totally sure you'll be able to clarify some of these doubts for me. I'm really glad that you contacted me. When SARS hit in 2003, I just happened to have a PhD student working on wildlife trade in Vietnam, specializing in civets. There are 15 or 16 species in Vietnam alone. Some of them are critically endangered, more now. As soon as we saw China was dealing with that outbreak by killing the civets in the civet farms, we said, guys, you're looking in the wrong place. It's the civets in the wildlife trade that were in those markets. And this is really important to your question, which showed that the people that worked in the civet farm did not have antibodies to SARS, whereas the people that worked in the markets, in the wildlife markets, had antibodies to SARS. That showed to me that it wasn't from the civet farms. That reason for writing that article and going into the taxonomy was essentially to say, look, it's not civets, because if it's civets, then if you looked, you'd expect there to be, if they were the natural host, you'd expect to see an array of other SARS-like coronaviruses in the other civet species, and also we should be looking at civets in the wild and screening them in the wild, and then at different stages in the wildlife chain, which can be thousands of miles before they get to Guangdong or Wuhan, or wherever it is. We went straight, and people have forgotten this, we went straight from SARS to H5N1. We went from civets going into lime-filled pits to chickens, poultry going into lime-filled pits. So, but we've been working on wildlife trade for 20 years in Southeast Asia, and Scott Roberton, he's now global director for wildlife trade for WCS, the Wildlife Conservation Society, based in New York. But he was in Hanoi for most of that time. He's recently moved to Bangkok. He's been advising the Chinese government and the Vietnamese government about changes that need to be made. It's a number of countries that are involved in the supply of those animals. And also they have some domestic markets. It's not just China and Vietnam, it's Thailand, it's Indonesia, Cambodia. And many other countries, Exacto. En búsqueda de respuestas rápidas, mediáticas, podemos señalar y asesinar al animal de turno, pero aquello no resuelve para nada el problema. A los 9 meses de comenzado el brote, la infección causada por el virus SARS-CoV fue contenida, y si bien ha habido reportes aislados de infecciones durante el 2004, no han sido registrados nuevos casos desde ese entonces. Un año más tarde, ya nadie hablaba del SARS. Es el turno ahora del síndrome respiratorio de Medio Oriente, habitualmente referido como MERS, de acuerdo a sus siglas en inglés, y al igual que el SARS, causado por un coronavirus identificado en junio de 2012 en Arabia Saudita, bautizado como MERS-CoV. ¿De qué se trataba? La figurita que faltaba, los camellos.
Se sabe que ciertas especies de murciélagos actúan como reservorios naturales del virus, pero el contacto con secreciones nasales o consumo de carne o leche mal cocidos de los dromedarios son, en realidad, la única fuente de infección en personas. Los acontecimientos se inician el 13 de junio de 2012 con el paciente 0. Para este caso, no hay dudas que se trató de un hombre de 60 años que desarrolló insuficiencia respiratoria producto de una neumonía aguda de evolución tórpida, falleciendo luego de 11 días de convalecencia. Fue asistido en el hospital privado Dr. Soliman Faqih, ubicado en Jeddah, segunda ciudad más grande de Arabia Saudita. El doctor Ali Mohamed Zaki, microbiólogo egipcio, fue uno de los que asistió al paciente. Rápidamente se interesó en el caso y comenzó a investigarlo. Efectuó varias pruebas rutinarias de laboratorio en muestras de secreciones respiratorias obtenidas del enfermo, pero no consiguió dar con el patógeno causante de su deceso. Repitió estas pruebas una y otra vez, pero todas ellas arrojaron resultados negativos. Entonces Zaki buscó ayuda. Decidió contactar al doctor Ron Foucher, a quien ya nos hemos referido, virólogo holandés especialista en influenza aviar del Centro Hospitalario y Universitario Erasmus, ubicado en Rotterdam, Países Bajos, dado que allí se contaba con más experiencia en el área y mayor recursos tecnológicos. Aconsejado por su colega, testió nuevamente las muestras, pero ahora específicamente para coronavirus, resultando las mismas positivas. Descubrir virus no era algo nuevo para Zaki. En 1994 diagnosticó por primera vez la fiebre del dengue en Arabia Saudita y en 1997 aisló un virus transmisible por garrapatas causante de fiebre hemorrágica severa. Con el fantasma del SARS y los daños por este causados aún merodeando en sus espaldas, Zaki remitió una muestra biológica y sus resultados investigacionales preliminares al Ministerio de Salud de Arabia Saudita. Pero no solo eso, también envió una muestra del virus aislado al laboratorio holandés Bioscience del mismo centro Erasmus de Rotterdam, la cual fue recibida y analizada en profundidad por Foucher, quien descartó que se tratase del SARS-CoV, finalmente confirmando que se estaba ante la presencia de un nuevo virus, otro coronavirus, que más tarde sería conocido como MERS-CoV. El primer análisis genético de este novedoso coronavirus fue publicado en The New England Journal of Medicine el 17 de octubre de 2012. Ante la inminente posibilidad de que este microorganismo comience a diseminarse, siguiendo los pasos de su predecesor, Zaki decidió enviar un correo electrónico de alerta a ProMed, Programa para el Monitoreo de Enfermedades Emergentes, dependiente de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas. ProMed fue lanzada en 1994 como un servicio de Internet destinado a identificar eventos sanitarios inusuales vinculados a la emergencia o reemergencia de enfermedades infecciosas. Pero aquello, además de la posibilidad de adelantarse a miles de contagios y muertes, significó también un calvario para Zaki. El egipcio envió la alerta el 15 de septiembre de 2012, la cual apareció en internet el 20 de septiembre. Ese mismo día, Ali Mohamed Zaki comenzó a ser perseguido por el Ministerio de Salud de Arabia Saudita. Relata Zaki: recibí una llamada telefónica del ministro de Salud saudí, Ziad Memish, quien me visitó e interrogó, al igual que a todo mi equipo de investigación. Ziad Memish aseveró que los procedimientos legales para reportar potenciales nuevos patógenos habían sido intencional o inadvertidamente eludidos por Zaki. Señaló, además, de acuerdo a las leyes internacionales de regulación de la OMS, se debe reportar a dicha organización todo caso de enfermedad severa, inusual o no identificada con eventual implicancia sanitaria mundial. Por su lado, Zaki afirma que efectivamente cumplió con la regulación al enviar una muestra del virus adjuntando un informe detallado de sus avances científicos el día 18 de junio, pero que el ministro, conforme lo apremiante del paso del tiempo, no demostró demasiado interés hasta ese preciso instante en que la alerta fue levantada en ProMed. Me acusan de violar las reglas de envío de muestras biológicas a un laboratorio holandés sin permiso, esas mismas que ellos fallaron en diagnosticar. Mi responsabilidad termina con remitir al gobierno la muestra y los datos clínicos. Son ellos los que deben decidir qué hacer. Sentencia. Y agrega: mi conciencia como médico y científico me llevó a tomar la responsabilidad de hacerle saber la verdad a la población. Lo cierto es que Zaki fue inmediatamente despedido de su laboratorio y tan solo 5 días más tarde se embarcó en un vuelo de regreso
regreso al Cairo, dejando en Arabia Saudita todas sus pertenencias personales. Retornó a su antigua función de profesor de microbiología e inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad Ain Shams, donde a la fecha continúa investigando el surgimiento de nuevos virus. Ahora, desde su país natal, Zaki aporta: similarmente, el COVID-19 ha sido promocionado sin pruebas de haberse filtrado de un laboratorio. Esto acarreó mucha atención de parte de los amantes del caos. La mejor arma para contraatacar rumores es estudiar el virus en una manera científica, buscando confirmaciones. Finaliza. El 23 de septiembre de 2012, ProMed publicó un segundo caso en un ciudadano catarí de 49 años que, en condición crítica, debió ser trasladado a una terapia intensiva del Reino Unido. Allí pudo ser rápidamente testeado para MERS-CoV, ya que los médicos británicos habían leído la alerta de Zaki en ProMed. A diferencia del SARS, sigue habiendo casos de MERS en la actualidad. Se trata de una enfermedad menos transmisible, pero con una tasa de mortalidad extremadamente alta, que oscila entre el 35 y el 41%. El saldo, desde abril de 2012 al 31 de enero de 2020, 2.519 casos y 866 muertes en 27 países reportados a la OMS. 15 nuevos casos fueron registrados entre el 1 y el 31 de marzo de 2020. Y por último, la actual pandemia desatada por la enfermedad denominada por la OMS COVID-19, también desencadenante de un síndrome respiratorio agudo severo. ...17 de noviembre de 2019. De acuerdo a una investigación desarrollada por el South China Morning Post, periódico de referencia en Hong Kong, se trata de la fecha en la que aconteció el primer caso. Una persona de 55 años, residente de la provincia de Hubei, epicentro del brote que se habría engendrado en un mercado húmedo, el denominado Mercado Mayorista de Mariscos del sur de China de Wuhan. Wuhan, con 11.900.000 habitantes, es la capital de la provincia de Hubei. Se conoce estos mercados como húmedos o mojados debido a los tanques que contienen animales acuáticos vivos, el agua que escurre en cada uno de los puestos y la costumbre de los comerciantes de lavar rutinariamente el suelo con mangueras de agua al extremo de inundarlos. Para la cultura occidental, el término mercado húmedo se ha convertido prácticamente en sinónimo de COVID-19. Sin embargo, si alguna vez has visitado un sitio de compras donde los carniceros y tiendas de comestibles venden productos directamente de la granja, entonces has estado en uno de ellos. Para una gran proporción de la población asiática, tan solo son lugares donde comprar alimentos frescos como carnes y verduras a precios asequibles. En algunos de ellos se venden además animales exóticos, vivos o muertos. Otro destino frecuente de estos animales salvajes son lujosos restaurantes privativos de personas con alto poder adquisitivo y también, dato no menor, demandados en exceso por el turismo occidental. Volviendo al mercado de Wuhan, este presenta una sección al oeste en donde eran comercializados unos 120 animales salvajes de más de 75 especies, hacinados, estresados, apilados en pequeñas jaulas, conviviendo con sangre, saliva y heces, carneados in situ a demanda. No podría tratarse de un diseño medioambiental más propicio para el surgimiento de enfermedades zoonóticas. 30 de diciembre. La Municipalidad de Wuhan emite un comunicado oficial reportando una serie de casos de neumonía de causa desconocida y origen incierto, observado en trabajadores de dicho mercado mayorista. El médico oftalmólogo chino de 34 años, Li Wenlian, del Hospital Central de Wuhan, es uno de los varios en hacer sonar las primeras alarmas, alertando a sus colegas sobre 7 casos de neumonía acontecidos en el mercado de Wuhan, puestos en cuarentena. Lo hace a través de WeChat, el WhatsApp chino, y les recomienda usar ropa protectora para evitar contagiar. Teme un regreso del SARS. A los pocos días es reprendido por la policía, acusado de propagar rumores y perturbar el orden social. Esto puede suponer hasta 7 años de prisión en China. 31 de diciembre.
El CDC chino envía un equipo que acompaña a las autoridades municipales de Wuhan y provinciales de Hubei para conducir una investigación epidemiológica tendiente a identificar al responsable etimológico del brote. La oficina de la OMS presente en China da parte de esta situación a su sede central en Ginebra. El CDC de Taiwán envía una alerta a Beijing y a la OMS sobre la posibilidad de estar frente a una enfermedad rápidamente transmisible entre humanos. Dada la cercanía geográfica de la isla, solicita además información adicional sobre los cuadros de neumonía observados y qué tipo de pacientes deben ser aislados. No hubo respuesta, al menos oficial. La membresía de la OMS solo se otorga a países que son miembros de la Organización de las Naciones Unidas, y puesto que este organismo tampoco reconoce a Taiwán desde la adherencia china en 1971, Taiwán no tiene voz ni voto. 1 de enero de 2020. El mercado mayorista de Wuhan es cerrado para saneamiento y desinfección ambiental. 7 de enero. El responsable del brote de Wuhan es aislado por autoridades chinas. Se trata de un nuevo tipo de coronavirus, transitoriamente denominado nCoV-19, del inglés Novel Coronavirus. 11 de enero. Un laboratorio de Shanghái hace público el genoma del nuevo coronavirus. Los primeros análisis filogenéticos descartan que se trate de los dos coronavirus que previamente azotaron al mundo, dado que comparte una identidad genómica del 80% con el SARS-CoV, responsable del SARS en 2003, y hallándose más distante de su antecesor inmediato, el MERS-CoV, con quien solo comparte el 50% de la misma. Este significativo avance de público acceso comienza a ser mundialmente utilizado para desarrollar kits diagnósticos específicos. La secuencia es subida a GenBank, base de datos de secuencias genéticas del NIH, Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. 12 de enero. El mencionado laboratorio de Shanghái es cerrado por orden del gobierno chino, sin demasiadas explicaciones. Evidentemente, no cayó muy bien que hayan hecho pública la información genética antes que ellos. Entonces, China finalmente hace oficial la secuencia genética del nuevo virus. Se especula con que el gobierno chino habría demorado 2 semanas en divulgar la información. Mientras tanto, la OMS permanece al tanto de todo. Ocurre el primer fallecimiento vinculado a la enfermedad, un hombre de 61 años con enfermedad hepática crónica que frecuentaba el mercado de Wuhan. 13 de enero. Ya está disponible el protocolo para detectar el virus mediante técnicas de biología molecular. Se confirma oficialmente un caso de COVID-19 en Tailandia, el primero por fuera del territorio chino. 14 de enero. Un tuit oficial de la OMS pasará a la posteridad. La nueva enfermedad no se transmite entre personas. 19 de enero. Wuhan recibe 40.000 personas en un banquete por el Festival de Primavera, en el contexto de las vísperas del Año Nuevo Lunar Chino. Al menos 10 personas contrajeron la enfermedad durante el masivo evento. En simultáneo, millones de personas abandonaron la ciudad durante las festividades, desparramando el virus por todo el país. 20 de enero. El CDC confirma el primer caso positivo para COVID-19 en suelo estadounidense. Se trata de un hombre de 35 años que había retornado de Wuhan a Washington 5 días antes. 23 de enero. Comienza el confinamiento en Wuhan y otras ciudades de Hubei. Se prohíbe la entrada o salida de Wuhan, precisamente cuando la población continuaba alistándose para viajar por las celebridades del Año Nuevo Lunar Chino. Ya es tarde. El virus había comenzado a expandirse por todo el planeta. 24 de enero. Primera publicación con datos clínicos sobre el nCoV-19 en la revista The Lancet. Se sugiere que el origen del virus son los murciélagos. El virus llega a Europa. Francia es quien registra el primer caso. 27 de enero. Según Xinhua, agencia de noticias estatal, de las 585 muestras medioambientales recogidas del mercado, 33 resultaron positivas, todas ubicadas en la gran porción oeste, donde se vendían animales exóticos. Esto supone una relativa resistencia medioambiental del virus, pero no mucho más que eso, dado que tanto el testeo como el paradero de los animales allí encontrados permanece bajo un halo de misterio. 28 de enero. El etíope Tedros Ghebreyesus, biólogo especializado en inmunología y salud comunitaria, ex ministro de salud de su país y director general de la OMS desde 2017, se reúne con el presidente chino Xi Jinping en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing. La reunión, al menos oficialmente, se basó mayoritariamente en elogios. Ghebreyesus agradeció repetidamente al gobierno chino por compartir el mapa genético inmediatamente y aseveró que su impresionante trabajo y compromiso con la transparencia iban más allá de las palabras. Ghebreyesus acuerda con los dirigentes del gobierno chino que un equipo internacional compuesto por destacados científicos se desplace en misión a China para comprender mejor el contexto, intercambiar información y experiencias. Xi Jinping se refiere al nuevo virus como el demonio. 30 de enero.
De regreso en Ginebra, Ghebreyesus es recibido por una nueva reunión del Comité de Emergencia de la OMS, reconociendo la existencia de transmisión entre personas y que el brote constituye una emergencia de salud pública de relevancia internacional. 31 de enero. Se cuenta con una fotografía obtenida por microscopía electrónica del nCoV-19, multiplicándose dentro de las células. 2 de febrero. Primer fallecimiento fuera de China, en Filipinas. 7 de febrero. Li Wenlian, el médico oftalmólogo que había sido censurado, fallece de COVID-19, 5 semanas después de contraer el virus. Semanas antes, él mismo había subido a Weibo, una red social similar a Twitter, una foto suya hospitalizado. La muerte de este médico desata un aluvión de críticas en China y en todo el mundo acerca de cómo el régimen chino subestima herméticamente el brote infeccioso y reavivando el debate sobre la censura y la falta de libertad de expresión en el país. 10 de febrero. En tan solo 70 días y con 910 víctimas fatales, ya supera al MERS y al SARS. 11 de febrero. La OMS bautiza la enfermedad como COVID-19, a partir de un acrónimo en inglés, Coronavirus Disease. 12 de febrero. El nCoV-19 es oficialmente denominado SARS-CoV-2 por el Grupo de Estudio de Coronavirus dependiente del Comité Internacional de Taxonomía de Virus, organismo de expertos que se encarga de este tipo de bautismos en base a la biología, especie y el tipo de virus identificado. La denominación hace referencia al virus SARS-CoV, ahora SARS-CoV-1. 13 de febrero. Primer caso en el continente africano. Sucede en Egipto. 16 de febrero. Un comité de expertos de la OMS viaja a Wuhan, luego de una demorada autorización por parte de las autoridades chinas. El gobierno japonés confirma el primer caso positivo de COVID-19, un hombre de 30 años que había visitado Wuhan. 26 de febrero. Primer caso en Sudamérica, en Brasil, un hombre de 61 años, oriundo de San Pablo, que llegó de Italia. 7 de marzo. Un hombre de 64 años que había estado en París muere en el Hospital Argerich de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se convierte en el primer caso mortal en América Latina. 11 de marzo. La OMS declara el estado de pandemia. Un estudio publicado en 2013 afirma que el ancestro común más reciente de los coronavirus tiene unos 10.000 años, pero que es posible que las primeras versiones hayan existido desde tiempos inmemorables. La doctora Dorothy Hammer, investigadora de la Universidad de Chicago, se dedicó a estudiar cultivos de tejidos obtenidos de estudiantes de medicina resfriados de dicha universidad, descubriendo un nuevo tipo de virus que se conoció como 229E y publicando sus hallazgos en enero de 1966. En paralelo, un equipo de virología británico, liderado por la doctora June Almeida y el doctor David Tyrrell, lograron por primera vez identificar y fotografiar la morfología de este virus tras las lentes de un microscopio electrónico. Fue a partir de allí que el término coronavirus fue acuñado, dado que las espigas que protruyen desde su envoltura remedan a una corona solar. El doctor Ken McIntosh, de la Escuela de Medicina de Harvard, descubrió el tipo OC43 en 1967. La comunidad científica fue paulatinamente perdiendo el interés por estos virus causantes de resfriados comunes hasta la emergencia del SARS en 2003. Claro está. Otros dos virus, el NL63 y el HUK1, fueron identificados en los Países Bajos en 2004 y en Hong Kong en 2005, respectivamente. La familia de los coronavirus es innumerable, pero solo 7 de ellos, hasta el año 2020, han demostrado causar enfermedades en los humanos, 4 de los mismos responsables de un resfriado común. Los 3 restantes han causado brotes de neumonía mortal en el siglo XXI. El SARS-CoV-2 es el séptimo y por el momento último miembro incorporado a esta añosa familia. Como todo virus, no puede sobrevivir en el medio ambiente en ausencia de un huésped. Las espigas que protruyen desde su envoltura en forma de corona, proteína espicular S, son las que le permiten unirse a las células humanas e infectarlas. Puntualmente, el dominio de unión al receptor, RBD según sus siglas en inglés, ubicado en esta proteína espicular S, es crítico para su ciclo de vida, por ser el responsable de ligarse a la célula huésped e importar su material genético hacia el interior de la misma. El blanco de unión es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, ACE2 según sus siglas en inglés, involucrada en la regulación de la presión arterial, y que el SARS-CoV
SARS-CoV-2 utiliza como puerta de entrada al huésped humano, con cierta predilección por las células epiteliales del sistema respiratorio. Los científicos descubrieron que la porción RBD de la proteína S del SARS-CoV-2 ha evolucionado para atacar efectivamente a la ACE2. Es como si el virus, ante la intervención perseverante del ser humano en hábitats que no le corresponden, hubiese tenido el tiempo necesario para perfeccionar la llave que le permite abrir la puerta de nuestra célula. De hecho, el RBD ha sido tan efectivo en este sentido que los científicos han concluido que se trata del resultado de la selección natural y no del producto de la ingeniería genética. El Instituto de Virología de Wuhan, acreditado con el nivel de bioseguridad más alto posible, pertenece a la Academia Nacional de Ciencias de China. Construirlo costó $44 millones. Allí se desempeña la doctora Zhijian Li, quien estudia virus en secreciones de murciélagos desde el año 2004, mayormente recolectadas en cuevas de la provincia china de Yunnan, ubicada a unos 2000 kilómetros de Wuhan. Sus propios colegas la llaman afectuosamente la Batichica. Motivó el inicio de su investigación comprender el brote del SARS en 2003. En 2005 reportó que ciertas especies de murciélagos son un reservorio natural de coronavirus íntimamente relacionados a los responsables del brote del SARS, denominados coronavirus similares al SARS, en inglés Similar SARS Coronaviruses. De allí en más se dedicó a descifrar en modelos experimentales cómo estos coronavirus similares al SARS presentes en murciélagos han podido ser capaces de unir su sitio RBD a la ACE2 humana, y si fue o no necesaria la presencia de un huésped intermedio. La desvelaba conocer en detalle los mecanismos que condujeron al brote del 2003 y en consecuencia adelantarse a nuevas zoonosis. Si bien sus avances no resultaron lineales, la información recabada por Zhijian Li luego de una década de trabajo ya le permitía vaticinar ciertas cuestiones. Dado que esta población de murciélagos es naturalmente coinfectada con múltiples coronavirus y la tendencia a la recombinación genética de estos últimos, es solo una cuestión de tiempo para que alguno de ellos cruce nuevamente la barrera entre los mamíferos terrestres y la población humana. Porque claro, la ciencia no se basa en opiniones. Hace también una década que Ralph Baric, experto mundial en coronavirus, nos demostró cómo estos virus se caracterizan por eventos frecuentes de intercambio de huéspedes, ya sea de animal a humano, de humano a animal o de animal a animal. Le recomiendo mantener el nombre Ralph Baric en mente, se convertirá en breve en un actor clave de esta apasionante historia. Para el 2013, en simultáneo con el brote en curso del MERS en Arabia Saudita y mientras seguía alertando sobre el riesgo inminente de futuras pandemias, Zhijian Li ya había logrado identificar numerosos subtipos de virus en murciélagos. Algunos de ellos, como a continuación veremos, sirvieron como terreno propicio para el surgimiento de teorías conspiranoicas de todo tipo. Corría el 30 de diciembre de 2019 cuando Zhen Li recibió una llamada del director del instituto, Wang Shanai, para que investigase un virus desconocido que había provocado neumonía en 2 personas hospitalizadas en Wuhan. Según ella misma contó a la revista Scientific American, las palabras tras el teléfono fueron: "Deja todo lo que estés haciendo y ponete ahora mismo con esto". Entonces abandonó la conferencia a la que asistía en Shanghái y se embarcó en el primer tren de regreso a Wuhan. En el 2020, en plena pandemia de COVID-19, alcanzó su mayor logro científico. Para ese momento ya era señalada a las redes sociales y por ciertos sectores de la prensa como la madre del mismísimo demonio.
Pero volvamos al murciélago. Este mamífero, único con capacidad de volar activamente, tiene un sistema inmunológico que le permite coexistir no solo con el coronavirus, sino con una gran diversidad de microorganismos sin que llegue a enfermarse y por lo tanto es un huésped completamente natural de los mismos. Los murciélagos cumplen con una función indispensable en los ecosistemas: polinización de las plantas, dispersión de semillas, mantenimiento y regeneración de bosques y control de plagas. El cuidado de este mamífero, estigmatizado por miles de años, resulta indispensable para el medio ambiente. Su impacto en la naturaleza es insustituible. Una vez más, el problema no son los animales, el problema es que entramos en contacto con ellos cuando ellos no tienen ni la más mínima intención de hacerlo, como si en el planeta no hubiese suficiente lugar para todos. Se ha comprobado que humanos que viven en cercanías de cuevas de murciélagos pueden presentar anticuerpos contra coronavirus presentes en los mismos sin desarrollar enfermedad, es decir, mediante contacto indirecto. Empero, no hay casos documentados de transmisión por contacto directo de murciélagos a humanos. La evidencia sugiere entonces que un coronavirus presente en murciélagos no ha infectado directamente a la gente, habiendo requerido de un huésped intermedio. Ante el indefectible paso de los días, la ausencia de conclusiones y datos duros sobre el desencadenante del brote se dio lugar a teorías de todo tipo. Un ejemplo que usted quizás recuerde es el del trabajo publicado en el Journal of Medicine Virology por Wei Shi de la Universidad de Pekín. Digo esto porque el artículo recibió sustancial cobertura mediática cuando se afirmó que la serpiente era el animal exótico con mayores probabilidades de haber actuado como huésped intermedio entre el SARS-CoV-2 y los humanos. Hablemos ahora del origen de este virus, porque, según el análisis genético, personas que han muerto por dicha enfermedad pudo haberse originado en murciélagos o en serpientes. Las teorías se basan en el examen de la secuencia del genoma del virus. Este paper fue inmediatamente blanco de críticas y hasta ridiculizado por la comunidad científica. No tardó en ser corregido, tanto el nombre del artículo como su contenido, sacando a la serpiente del ojo de la tormenta. Entonces, todas las miradas increpantes apuntaron hacia los pangolines, mamíferos similares a los armadillos que se encuentran en Asia y África, especie clasificada en peligro crítico de extinción, grado previo a ser considerada extinta de la naturaleza. Se trata del mamífero más traficado del mundo, un manjar para las clases altas asiáticas y un negocio más que rentable para los cazadores furtivos que han llegado a asesinar a 1 millón de estas criaturas en los últimos 10 años. Adicionalmente, se considera que tiene propiedades medicinales beneficiosas y por lo tanto sus escamas son más que valoradas en el contexto de la medicina tradicional china. Entonces la Universidad Agrícola del Sur de China informó que había logrado aislar a una cepa presente en pangolines con un porcentaje de similitud del 99% con el SARS-CoV-2. Se celebró incluso una conferencia de prensa para anunciar dichos hallazgos, pero el 20 de febrero la teoría del pangolín pareció desvanecerse, cuando se publicó en bioRxiv, sitio de almacenamiento de libre acceso que alberga miles de artículos científicos preliminares sobre ciencias biológicas, que en realidad la similitud genética del 99% se refiere específicamente al sitio RBD y que de tomar en cuenta la totalidad del genoma, la semejanza entre ambos virus cae a tan solo un 90%. El reporte que se dio en la conferencia de prensa fue el resultado de una vergonzosa falta de comunicación entre los bioinformáticos del grupo y el equipo de estudio del laboratorio, explicó más tarde Xiaoli Hua, parasitólogo de la Universidad Agrícola del Sur de China y coautor de la publicación. Al día de hoy, no se ha identificado ningún coronavirus en animales no humanos lo suficientemente similares como para fehacientemente catalogarlos como progenitores directos del SARS-CoV-2. La ciencia se afirma y se contradice una vez más, lo que me remonta a otra historia, la de los gatos de civeta. ¿Se acuerda? Aún desconociendo a los actores que intervinieron en la secuencia, la cuestión de cómo este nuevo coronavirus logró infectar a los humanos, por momentos irracionalmente complejizada, puede reducirse a 2 teorías que se encuentran en pleno foco de debate. En la primera de ellas, la proteína S del SARS-CoV-2 evolucionó a un estado patógeno con capacidad para diseminarse entre seres humanos en una fuente animal,
y luego penetró en las personas. Entonces, la pandemia surgió tan pronto como los humanos resultaron infectados. En el otro escenario propuesto, una versión no patógena del virus saltó de un animal a las personas y luego evolucionó a su estado patógeno actual por dentro de la población humana. Esta segunda teoría tiene menores probabilidades de resultar cierta, es decir, una de dos: selección natural en un huésped animal antes de la transferencia zoonótica versus selección natural en humanos después de la transferencia zoonótica. De resultar cierta la primera teoría, existe entonces una alta probabilidad de futuros brotes, ya que la cepa del virus causante de la enfermedad podría seguir circulando en la población animal y por consiguiente volver a saltar a los huéspedes terminales, es decir, nosotros. Ahora te voy a mostrar cómo las élites mundiales financiaron el COVID. En el año 2015, la RAI puso un programa al aire, la televisión italiana, año 2015, hace 5 años, en donde te explicaba, por ejemplo, cómo se estaba generando el COVID y además de eso, quién lo financiaba, fíjate. È un esperimento, certo, ma preoccupa tanti scienziati e un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS, la polmonite acuta, ricavato da topi. E ne esce un supervirus che potrebbe colpire l'uomo, resta chiuso nei laboratori, ovvio, serve solo per motivi di studio, ma vale la pena correre il rischio, creare una minaccia così grande solo per poterla esaminare? Maurizio Menicucci. Lo rilancia un esperimento realizzato in Cina dove un gruppo di studiosi è riuscito a sviluppare una chimera, un organismo modificato innestando la proteina superficiale di un coronavirus trovato nei pipistrelli della specie, piuttosto comune detta naso a ferro di cavallo, su un virus che provoca la SARS, la polmonite acuta, anche se in forma non mortale, nei topi. Si sospettava che la proteina potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha confermato. È proprio questa molecola detta SHCO14 che permette al coronavirus di attaccarsi alle nostre cellule respiratorie scatenando la sindrome. Secondo i ricercatori, inoltre, l'organismo, quello originale e a maggior ragione quello ingegnerizzato, può contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli senza passare per una specie intermedia come il topo. Ed è appunto questa eventualità a sollevare molte polemiche. Proprio un anno fa il governo USA aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi, ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS, che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso. Ok, veamos. El informe es emitido por la RAI italiana 6 días después de que un novedoso artículo fuera publicado en la revista Nature Medicine, titulado "Un grupo de coronavirus circulantes en murciélagos similares al SARS demuestra potencial para emerger en humanos". De hecho, los datos científicos vertidos por Mauricio Menicucci se apoyan enteramente en esta publicación. Efectivamente, el estudio se basó en la creación de un virus quimera, es decir, un híbrido a partir de material genético proveniente de 2 microorganismos. Por un lado, en un coronavirus aislado por la doctora Zhiying Li a partir de secreciones de murciélagos en 2013, denominado SHCO14, y por otro, en la estructura vertebral del SARS-CoV-1, adaptado de tal forma que pueda crecer en ratones y simular enfermedad humana. Por último, aunque no menos importante, abrió el debate sobre el riesgo-beneficio que conllevan este tipo de investigaciones. Hasta aquí, el informe de la RAI resulta veraz. Sin embargo, el mismo falsea datos al menos en 2 puntos. Primero, se hace referencia a un estudio chino, a investigadores chinos. A pesar de ello, si bien se contó con la participación del Instituto de Virología de Wuhan, el experimento fue dirigido por Ralph Baric, experto mundial en coronavirus de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, Estados Unidos, y contó también con la participación de las siguientes instituciones: el Centro Nacional para Investigación en Toxicología de Jefferson, dependiente de la FDA, Food and Drug Administration, ubicado en el estado de Arkansas, en los Estados Unidos, la Escuela de Medicina de Harvard de Boston, Massachusetts, también en los Estados Unidos, y el Instituto de Investigación en Biomedicina de Bellinzona, en Suiza. Se trató, en rigor de la verdad, de un estudio multicéntrico liderado por expertos estadounidenses. Segundo, hablemos un poco de la suspensión de fondos o subsidios.
Básicamente, en 2014 se revivó en los Estados Unidos un viejo debate arrastrado desde los trabajos de Faucier con virus influenza en 2011 sobre si permitir o no a los laboratorios efectuar ciertas investigaciones conocidas en el idioma inglés como gain of function. La polémica resurgió luego de que en junio de ese mismo año ocurriera una fuga de anthrax en las instalaciones del CDC en Atlanta, que dio lugar a un brote descontrolado tras un fallo de las medidas de bioseguridad que comprometió la salud de 86 científicos. 4 meses más tarde, el gobierno estadounidense impuso una moratoria sobre el financiamiento de este tipo de investigación, vinculada ahora a los microorganismos de turno, los virus del SARS, MERS e influenza. El estudio de Baric fue alcanzado por dicha moratoria, pero se le permitió continuarlo por ser considerado no tan riesgoso. Pero el cese de fondos nada tuvo que ver con el Instituto de Virología de Wuhan, dado que de los centros participantes solo se vio afectada la Universidad de Carolina del Norte. Sin demasiados argumentos, esta moratoria fue levantada en 2017. No sé si es necesario aclarar que este virus quimera creado en 2015 nada tiene que ver con el actual SARS-CoV-2, con quien difiere en más de 6.000 nucleótidos con su secuencia genómica total, lo que se traduce en un 82% de similitud y la cual cae incluso al 78% de analizar su proteína espicular S. Pero dejemos que lo explique la propia RAI en su edición del 26 de marzo del 2020. Niente a che vedere con SARS-CoV-2, parla Antonio Lanzavecchia, uno degli scienziati che simularono nel 2015 gli effetti di un coronavirus. Il nostro virus era diverso e non poteva vivere fuori dal laboratorio. Nel 2015 realizzammo un servizio su un esperimento particolare che riguardava un coronavirus. Ebbene, ieri quel servizio è letteralmente esploso sui social, messo in collegamento erroneamente con la situazione di oggi. Noi abbiamo intervistato uno dei ricercatori protagonisti proprio di quell'esperimento. Il virus attuale è completamente diverso dal virus della SARS-1 e anche dal virus studiato nel 2015. Nel 2015 Ralph Baric si è chiesto se ci fossero in Cina ancora dei virus che circolano nei pipistrelli in grado potenzialmente di infettare l'uomo, e producendo dei cosiddetti virus chimerici ha dimostrato che questo virus, che non è assolutamente un supervirus, anzi è un virus che sostanzialmente sopravvive solo in laboratorio, è in grado potenzialmente di infettare l'uomo. Questo è molto importante, potenzialmente, non c'era nessuna evidenza che infettasse l'uomo. Ora, la domanda che ci si fa oggi è qual è la relazione tra questo virus studiato nel 2015 nel laboratorio di Baric e l'attuale coronavirus 2. E la risposta è molto semplice, sono due virus completamente diversi. Le sequenze, l'analisi e anche modalità più sofisticate che analizzano come funzionano questi virus dimostrano che sono virus diversi, che hanno origine diversa e che sostanzialmente il virus attuale è emerso probabilmente sempre dai pipistrelli, ma da un ceppo di virus completamente diverso da quello studiato in laboratorio. Los italianos en el año 2015 lo daban como una noticia. Se estaba generando el coronavirus en China y lo estaba financiando Estados Unidos. Estas fabulaciones también fueron levantadas por la televisión española. Y lo que muchos no quieren contar, pero pues se tiene que saber. En fin. Bueno, hay un vídeo que no está circulando tanto como debiera. Y alguien ha recordado que hace 5 años la propia China informó de unos ensayos con un virus en murciélago. Y la RAI, la radiotelevisión italiana, contaba esto. Estaba medio patrocinado ese laboratorio por los Estados Unidos, y cuando se enteran los americanos que están haciendo un experimento con un coronavirus, inyectándole unas proteínas para que mute y sirva para hacer todo lo que está haciendo este bicho ahora, resulta que el laboratorio chino decide que no le importa el peligro y que va a seguir experimentando. Y esto lo cuenta la RAI, la radiotelevisión italiana, que es magnífica, sí, por cierto, en el 2015. Hace 5 años. ¿Cómo se les queda a ustedes el cuerpo de la gripe china esta?
Incluso el propio director de la cadena italiana, Alessandro Casarin, debió salir a aclarar que nada tiene que ver una cosa con la otra. Como hemos mencionado anteriormente, el mayor logro científico del equipo liderado por la doctora Zhijian Li ocurrió apenas desatada la pandemia. El 3 de febrero de 2020 publicó su artículo en la revista Nature titulado "Un brote de neumonía asociado a un nuevo coronavirus de probable origen en murciélagos", demostrando que el nuevo coronavirus es de la misma familia que su antecesor, el SARS-CoV, con el cual coincide en un 80% de su identidad genómica y además dio a conocer el hallazgo más importante de su vida. Coincide en un 96.2% con el coronavirus por ella misma hallado en murciélagos en el año 2013, denominado BAT-CoV-RATG13. Se trata del mayor porcentaje de similitud genética alcanzado hasta la fecha. Una vez más, volvió a ser acusada de haber creado el virus que para el año 2020 mantiene en vilo al planeta entero. Pero alcanza con leer el artículo, el cual no intenta explicar que este virus haya sido el responsable del brote, tan solo se acerca a la teoría de que el SARS-CoV-2 tuvo su origen en murciélagos, lo que a estas alturas ya resulta poco revelador. De hecho, a pesar del 96.2% de similitud genética entre este virus hallado por la doctora Zhijian Li y el actual SARS-CoV-2, ambos mantienen diferencias sustanciales en más de 1100 nucleótidos, los cuales se hallan distribuidos a lo largo del genoma en un patrón de ocurrencia natural, siguiendo las características evolutivas históricas de los coronavirus. Adicionalmente, existen significativas variaciones en sus sitios RBD. Esto último parece indicar que no se trata de su origen inmediato y más bien sugiere, en un agotador e inacabable idas y vueltas sobre el tema, la necesidad de que el virus haya evolucionado en otro huésped intermedio que habría dado el salto interespecie final hacia los humanos. Pero incluso una similitud entre los RBD del 99% no sería suficiente para vincular virus. En este caso, ese 3.8% restante de disimilitud entre ambos es realmente demasiado para un genoma, y en el caso improbable de que pueda ser fabricado por ingeniería genética, deliberadamente manipulado en un laboratorio, inoculado en un animal exótico, soplado al viento o como sea, resulta remoto que el virus resultante mantenga una identidad genética lo suficientemente estable como para poder subsistir puertas afuera de un laboratorio. Christian Andersen y colaboradores han escrutado minuciosamente el genoma del nuevo coronavirus y lo explican en detalle en su publicación que data del 17 de marzo en la revista Nature Medicine. Se originó a través de procesos naturales, afirma rotundamente Andersen. No hay un patrón lógico de diseño en su secuencia genómica. Las técnicas de modificación genética de los virus dejan huellas, y en el nuevo coronavirus no se detectan estas pisadas de científicos. Comparando con cepas de coronavirus bien conocidas, no hay evidencia de que derive del esqueleto de alguno de estos, a lo que debe sumarse su ya conocido vínculo con los murciélagos. Se trata de los signos más reveladores de que el SARS-CoV-2 evolucionó como producto de la selección natural y poniendo fin a cualquier especulación sobre ingeniería genética deliberada y, por supuesto, a toda posibilidad de que el BAT-CoV-RATG13 sea el origen inmediato del nuevo coronavirus. En paralelo, un grupo de 27 científicos de diferentes países publicaron una carta en la revista científica The Lancet en la que rechazan las teorías conspirativas sobre un origen artificial del virus y reafirman que los estudios concluyen abrumadoramente en que este coronavirus se originó en la vida silvestre. Un estudio recientemente publicado en Psychological Science demostró que la gente es significativamente más propensa a compartir información falsa sobre el coronavirus que a creerla. Rasmus Nielsen, genetista de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, explica lo que quiere decir la palabra similar en referencia al SARS-CoV-2 y al virus hallado por la doctora Zhijian Li. Se parecen más o menos, como una persona y un cerdo. El SARS-CoV-2 claramente no es una cepa del RATG13 escapada del laboratorio, concluye Nielsen. Peter Daszak, zoólogo británico, experto en zoonosis, presidente de la Eco Health Alliance
Alliance, una organización sin fines de lucro con sede en Nueva York, dedicada a investigar enfermedades emergentes, pasó 8 años junto a Xi Zhenli atrapando murciélagos en cuevas alrededor de China, buscando virus. Daszak afirmó en su cuenta de Twitter: estos saltos de virus presentes en animales a los humanos ocurren todos los días. Es completamente ilógico pensar que no fue esto lo que condujo al brote actual. Entrar en cuevas de murciélagos y cazarlos para comerlos son cosas que suceden con frecuencia, y así es como se propagan los virus. Sanja Daszak, quien se burla de la necesidad de recurrir a explicaciones improbables. Irónicamente, recuerda que el astrofísico británico Chandra Wickramasinghe, del Centro de Astrobiología de Buckingham, en el año 2003 propuso en The Lancet una llamativa teoría alternativa sobre el origen del SARS. Podría haber llegado del espacio. Por último, me dedico a pensar, si la Batichica andaba buscándole la vuelta para crear un nuevo virus mortal, suena al menos poco lógico que haya ido publicando secuencialmente y en detalle cada uno de sus hallazgos investigacionales en la materia, haciéndolos públicos en bibliotecas biomédicas virtuales de todo el mundo con fácil acceso. Desde una perspectiva de salud pública, más bien parece un gesto de vigilancia epidemiológica continua para la prevención de zoonosis con potencial riesgo pandémico, máxime al considerar el antecedente cercano del SARS en 2003. Ahora, si creyó haberlo escuchado o visto todo, aguarde a lo que sigue a continuación en el relato, porque, increíblemente inverosímil, es lo menos que podrá resultarle. The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided to award the Nobel Prize in Physiology or Medicine 2008 and Luc Montagnier for their discovery of human immunodeficiency virus. Professeur Luc Montagnier, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Faut-il le rappeler, vous êtes prix Nobel de médecine et c'est vous qui êtes à l'origine de la découverte du VIH. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique. Et là, c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris. Mais à ce modèle, on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire? Non, ce n'est pas naturel. C'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux. On peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. La possibilité, c'est peut-être que ils ont voulu faire un vaccin contre le sida. Es de pleno conocimiento que, desde los albores del brote infeccioso, la administración Trump acusó públicamente a China de haber filtrado el virus desde un laboratorio, ya sea adrede o por negligencia. And my question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. I can tell you that there is a significant amount of evidence that this came from that laboratory in Wuhan. Estas imputaciones se mantuvieron como una constante a lo largo del proceso, pero es en este punto cuando sucede algo realmente interesante. El 30 de abril de 2020, la oficina del director de la propia Agencia Central de Inteligencia estadounidense, Richard Grenell, desmintió al presidente Trump mediante un comunicado en el que afirmaba que el nuevo coronavirus no ha sido ni fabricado por el hombre ni genéticamente modificado. El comunicado de la CIA coincide con una publicación en el New York Times que aseguraba que funcionarios de alto rango de la administración Trump presionaron a la agencia de espionaje en busca de pruebas que apoyen la teoría conspiranoica. De acuerdo con el New York Times, el secretario de Estado, Mike Pompeo, lideró estos esfuerzos desde el Ejecutivo, mientras que el viceasesor de Seguridad Nacional, Matthew Pottinger, fue el encargado de presionar a los servicios de inteligencia para que reúnan información que sustente la hipótesis del virus filtrado desde un laboratorio en el gigante asiático. Lo cierto es que en marzo de 2018, Pekín y Washington se embarcaron en un conflicto comercial que llevó a la imposición mutua de aranceles. Scott Pelley, periodista estadounidense de amplia trayectoria, reconocido por su labor
labor en el programa 60 Minutes de la cadena televisiva CBS, entrevistó a Peter Daszak por primera vez en el año 2004. En aquella oportunidad, Pili viajó hasta Malasia, donde Daszak se encontraba siguiendo la pista de otro virus mortal, el Nipah, que venía de matar a 4 de cada 10 infectados. El rastro finalmente llevó a los científicos hasta los murciélagos que comían frutas de árboles que los agricultores plantaban sobre sus porquerizas para generar sombra. Los cerdos comían estas frutas contaminadas que los murciélagos arrojaban en sus cercanías y voilà, otra nueva y letal zoonosis había emergido. Pero incluso investigando el virus Nipah en 2004, Daszak no dejaba de pensar en lo sucedido con el SARS un año antes. What worries me the most is that we're going to miss the next emerging disease, that we're going to suddenly find a SARS virus that moves from one part of the planet to another, wiping out people as it moves along. 3 años más tarde, en octubre de 2007, Vincent Chen y su equipo de 3 colaboradores del Laboratorio de Enfermedades Infecciosas Emergentes, dependiente de la Universidad de Hong Kong, afirmaba sin tapujos que la presencia de grandes reservorios de coronavirus similares al SARS en murciélagos de herradura, sumado a la cultura de comer mamíferos exóticos en el sur de China, es una bomba de tiempo. 大家好，我来自中国科学院武汉病毒研究所，我叫史正丽。那么，让我们要问一下，这些野生动物和媒介的病毒，怎么就到了我们人类社会？过去怎么没有那么多传染病呢？现在怎么就这么多呢？那么，让我们看一下 SARS 是怎么来的。SARS 的源头是蝙蝠，是不假，但是它发展的舞台是广东野生动物市场和酒楼的餐馆。 所以我们可以看到，所有这些病的来源都与我们人类的活动是有关系的。那么再加上现代这个全球化的这种高速发展、便利的交通工具，可以把传染病从一个小村庄很快传到全世界。因此，传染病这个事件，它不是一个村庄、一个地区的事情，它是一个全球都关注的公共卫生问题。 因此呢，如果我们要从源头去预防新发传染病，其实很简单，就是跟它离远一点就可以了嘛，对吧？只有达到人类与野生动物和自然的和谐环境，那么我们就会减少病源从野生动物传播到我们人类的机会。我的报告结束，谢谢大家。 As long as people eat meat, there is going to be some risk of infection. Si me acompañó hasta el final de esta historia, seguramente será capaz de darse cuenta que no hace falta ser Vincent Chen, Peter Daszak, Xi Li, Bill Gates o Nostradamus para poder adelantarse a lo que sucede y seguirá sucediendo si no interrumpimos de inmediato nuestra conducta destructiva para con los animales y el medio ambiente. Al año 2020, los seres humanos han continuado con sus maquiavélicas costumbres. El resto es historia conocida.